Bienvenido a The Strategy Toolbox, el webinar series de On Strategy. Bien, buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. Liz había iniciado comentando acerca de estas dos organizaciones a las que apoyamos. Yo soy miembro del Consejo de World Vision, con mucho orgullo para ayudar a reducir la violencia entre niños. Y ese es uno de los temas que vamos a abordar hacia el final, la importancia de las alianzas, de cómo uno puede construir de la mano de otros un mundo mejor. Y lo que vamos a ver hoy en la parte de esta presentación es cómo poder entender lo que nos ha pasado en la pandemia y cómo trasladarlo hacia lo que será nuestro reto en empresas y en instituciones o incluso como profesionistas individuales para poder construir reputación. Vamos a ver 4 cosas el día de hoy. Uno, ¿qué entendemos por reputación corporativa? Número 2, algunos ejemplos de lo que han hecho empresas para construir reputación en medio de la pandemia y por qué ha sido importante para ellas hacerlo. Número 3, ¿por qué comunicar es importante? Y por último, ¿qué hacer? ¿Qué aprendimos de la pandemia? Que si lo repetimos hacia adelante, si lo ejecutamos, nos va a permitir construir la reputación que necesitamos para enfrentar la próxima crisis, ¿no? O para construir una mayor resiliencia de nuestras empresas, de nuestras instituciones. ¿Qué es comunicación corporativa? Reputación corporativa. Pues la reputación, en esta definición de Charles Fombrun, que es uno de los analistas de reputación más famosos, tiene 3 componentes. Número 1 es una evaluación colectiva. Es lo que los demás piensan de nosotros, los demás piensan de nuestra empresa, nuestra persona como profesionistas. Número 2, tiene que ver con audiencias a las que les interesamos sobre el atractivo que tiene una empresa o una persona o un profesionista. Y que esta empresa se compara con otras con las que compite por recursos. Y compite por recursos como pueden ser clientes, talento, acceso a crédito en mejores condiciones y todo lo que es necesario para que una empresa pueda progresar. Uno de los ejemplos que pongo en esta parte de la reputación es lo que los mercadólogos hablan el share of stomach en la parte de bebidas y alimentos. Piensen ustedes en todo el componente de reputación al que están ustedes expuestos cuando les dicen cuál es el mejor hotel, qué auto me recomiendas, cuál es el restaurante que tiene mayor reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en nuestra cabeza tenemos una gran cantidad de empresas a las que les asignamos una reputación. Y solo 2 o 3 se nos vienen a la mente cuando nos preguntan por alguno de estos segmentos. Todos estamos luchando, como dice esta definición, por recursos. Ustedes pueden ahora ver qué es lo que hace, cómo se construye una reputación. Y prácticamente nosotros construimos esa impresión colectiva de una empresa a través de nuestra experiencia directa con esta empresa, con su marca, con sus productos, con sus servicios, a través de las acciones de comunicación y decisiones que toman las empresas de manera deliberada para que nosotros pensemos positivamente de ellas. Y por último, lo que dicen los terceros. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién me recomienda qué? Las gentes como yo, ¿a qué hotel me sugieren ir? ¿Qué me sugieren comprar? ¿Cuál es la mejor marca de teléfono la próxima vez que lo cambie? Gente que yo respeto y que tiene mis mismas necesidades y que me dice, por aquí yo te recomiendo tal o cual empresa. Las empresas en la pandemia han desarrollado ciertas estrategias para poder crear y construir reputación. Por ejemplo, hay empresas que han dado dinero directamente a causas, a la Cruz Roja, al servicio de salud, etcétera. Ahí están millones de pesos, millones de dólares. Hay otras que han decidido comprar y entregar
estos insumos o estos productos de salud a las instituciones de salud. Entonces, yo tengo dinero, pero yo compro las pruebas, yo compro los ventiladores y los dono. Otras empresas han utilizado y han transformado sus activos, han dicho, oye, yo puedo construir automóviles, pero también ventiladores. Yo fabrico bebidas alcohólicas, pero puedo hacer gel. Yo también puedo hacer, en el caso de Cemex, yo llevo revolvedoras a algún lado, pero las puedo llenar de sanitizante y puedo limpiar plazas, ¿no? Hoyo tiene hoteles, yo tengo hoteles y puedo ofrecer mis habitaciones a personal de salud. Lo mismo empresas que han dado facilidades, ustedes las conocen, acérquense a su banco, o algunas empresas que dan créditos o que ofrecen planes de telefonía, o aquellas que tienen algún tipo de producto que pueden a lo que cobraban antes, pero que en la pandemia dicen, ofrezco estos servicios, ofrezco mis cursos, ofrezco mi entretenimiento de manera libre. O aquellas, interesante también, que han decidido apoyar a su cadena de valor, que saben que su crecimiento depende de que un mesero promueva su bebida en un restaurante, entonces ayudan a los meseros, o una persona, un peinador, alguien de una estética, que depende obviamente de acceso a clientes, y entonces una empresa le dice, oye, como tú vendes mis productos, yo te voy a ayudar a ampliar tu red de clientes a través de una plataforma que te ayude a acercarte a los demás, etcétera. Y por último, cosas muy sencillas de sensibilización, ¿no? Audi, Volkswagen, McDonald's, Cinépolis han aportado simplemente diciendo, además de otras cosas, sin duda, pero también utilizando sus logos para decir, mantén la distancia social, ¿no? Y contribuyen a esta búsqueda del gobierno de ser disciplinados en estos momentos de mantener cierta distancia. Esa es la forma en que muchas empresas han decidido construir reputación presentándose como empresas socialmente responsables, tratando de ganarse la sensación de que hacen algo bueno por la sociedad. Fíjense ahora cómo la gente está esperando esto de las empresas. Les voy a presentar aquí unas diapositivas con una encuesta que hizo Porter Novelli recientemente acerca de la crisis. Y fíjense ustedes cómo la gente, los ciudadanos, están esperando que las empresas hagan cosas en favor de la sociedad. Más del 70%, más del 75% dicen la forma en que las empresas actúen hoy va a impactar mi percepción de ellas a futuro. Es el momento en que actúen en favor de la comunidad, ¿no? Habrá empresas que hoy estén cimentando la percepción que tengan de ellas en el mañana, porque más del 70% dice, quiero enterarme de las cosas que hacen bien. Y si han actuado mal, también lo voy a considerar el día de mañana cuando tenga una interacción con esta empresa. Hacer lo correcto tiene recompensas, porque si como empresa hago lo correcto, le voy a ser leal a mi empresa, le voy a tener confianza, le voy a comprar sus productos, quiero trabajar en ella, invertiré en ella. Y la gente quiere saber lo que hacen las empresas. En ocasiones encuentra uno a directores de empresas que dicen, no, yo lo hago pues porque es mi deseo. Mi abuelo empezó esta empresa y hacía cosas buenas y nunca tuvo que hacerle ninguna publicidad, así que yo tampoco la voy a hacer, etcétera. Pero la verdad es que los clientes, los ciudadanos se sienten a gusto con empresas de las que saben que hacen cosas buenas. Y las empresas, como dice aquí, tienen que comunicarlo. Hay que comunicarlo bien, pero la idea de no comunicar no es algo que uno se pueda dar el lujo de hacer. Los empleados son una pieza angular. Si los empleados saben lo que la empresa ha hecho en favor de la sociedad en la pandemia, sienten orgullo, se sienten inspirados, son más leales, son más propensos a recomendar a su propia empresa, se sienten motivados a involucrarse. Y la gente reconoce a aquellas empresas que cuidaron de sus empleados.
Y lo estamos viendo en todo este debate acerca de desempleo, acerca de quién los lunes sale en una mañanera o no, como una empresa que o ayudó a sus empleados o no, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que reconoce la gente, que hayan cuidado bien a sus empleados, que hagan acciones en favor de sus empleados de salud y seguridad, que donen servicios, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a construir reputación? Bueno, tengamos primero una clara idea de qué nos espera. Ah, ¿Cómo vamos a construir la reputación de nuestra empresa hacia adelante en un mundo post-COVID? Y creo que una de las cosas que hay que tener en consideración es que vamos a tener que ser más empáticos. La pandemia ha tocado las fibras más sensibles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque habla de la muerte, ¿no? Hemos sido todos, en todos los segmentos de la población, en todos los niveles socioeconómicos tocados por la pandemia. Y la gente está muy sensible. Hay también un mayor escrutinio del ciudadano. Quizás no tanto en México, porque no se han dado grandes paquetes para las empresas, pero sin duda si yo como ciudadano he financiado a la recuperación de una empresa, sí espero que esa empresa se porte responsablemente. Por otro lado, pues hay que saber que vamos a tener que mantener cosas que han funcionado en el encierro, ¿no? Una de ellas es que le hemos dado más libertad a los empleados. Ha habido menos reglas. Nos hemos olvidado de protocolos para poder sacar adelante lo urgente, a generar mayor innovación, decir hagámoslo porque hay una gran emergencia. Y más interesante aún, existe esta sensación de que debe de venir un nuevo pacto social, ¿no? En donde los individuos puedan tener un balance entre el trabajo y el hogar, porque ya supimos lo que es estar en el hogar y trabajar desde el hogar y lo que perdemos yendo a trabajar, ¿no? También esa soledad de trabajar en nuestros hogares y también el trabajo en equipo, o las nuevas formas de desarrollar ideas, de experimentar, de explorar, el balance que existe hoy entre el empoderamiento de un empleado y la coordinación desde el centro, ¿no? Acabamos una videoconferencia y decimos, ok, menganito, tú haces esto, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y delegamos de una forma que antes no habíamos experimentado. Y ante eso, ¿cuáles son algunas de las cosas que debemos de tener presente ahora que tenemos que construir una reputación post-COVID, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido de estas semanas? Número uno, hay que comunicar. Es necesario hoy más comunicar aún más que antes. Lo vimos ahora en que teníamos que decirle a la gente qué esperar de la pandemia, cómo conectarse, cuáles eran las herramientas que estaban a su disposición, etcétera. Pero ahora hacia adelante, como dicen estos autores, ¿no? En el camino de la recuperación hay que infundir un espíritu de propósito y optimismo y ser realistas, pero comunicar tiene que darle una señal a la gente de por dónde ir, qué hacer y cómo construir el siguiente paso de nuestra empresa. ¿Quién debe de comunicar? Pues sin duda el director general y el CEO, y a veces les cuesta mucho trabajo. Es probable que no queramos nosotros exponerlos a un video o se sientan ellos incómodos, ¿no? Pero hay una gran amplitud de formas en que el CEO puede comunicar en su empresa y la gente quiere escucharlo a él, no al vicepresidente de recursos humanos, no a su jefe inmediato, no al director de operaciones. Queremos saber del responsable de la empresa para dónde vamos, hacia dónde vamos, en qué tiempos, en qué ritmo, cómo nos vamos a reintegrar al trabajo, qué hay para mí de futuro en la empresa y cuál es el futuro de la empresa. Y fíjense ustedes en esta encuesta de Edelman, el barómetro de la confianza de Edelman que hacen todos los años, cómo la expectativa de la gente es que los directores de las empresas sean líderes, que hablen incluso en temas sociales, en temas de entrenamiento, en temas de automatización, en temas de ético, el uso ético de la tecnología, etcétera. Hoy en Estados Unidos, con toda la movilización social por la violencia contra los afroamericanos, la gente está esperando en sus empresas que su CEO hable
sobre estos temas de diversidad, de equidad, etcétera. Y que tomen los CEOs, los directores, esta vanguardia. Vean cómo también nosotros, como empleados, en quien más confiamos no es en el gobierno, no es en los negocios, no es en las ONGs. En quien más confiamos es en nuestro empleador. Lo que ocurre dentro de nuestra empresa, lo que dice nuestro jefe, es la fuente de mayor confianza para nosotros. Y los empleados están esperando que este posible empleador tenga la ambición de cambiar y de llevar a la sociedad a un futuro mejor. Hablamos de propósito en una de las láminas. El propósito es algo que hoy está dominando la discusión empresarial. Lo vemos en el World Economic Forum, que sacó el manifiesto de Davos 2020, hablando de propósito. Lo vimos en el Business Roundtable, que dejó a un lado la parte de la rentabilidad y las utilidades y dijo, esto va más allá. Nuestro negocio va más allá que la utilidad. Tenemos que construir valores sociales, tenemos que ir hacia la conformación de una sociedad que sea más justa. Y lo mismo BlackRock en su misión de sostenibilidad. Entonces, esto va muy de la mano con lo que dicen la gente. El 87% de la gente dice que la labor de una empresa no tiene que ver con sus accionistas. Solo el 13% pensaría que el accionista es lo más importante de la empresa. El 87% está pensando en comunidades, en empleados, en clientes. Y espera que las empresas tomen acciones en favor de las comunidades, que puede haber este balance entre rentabilidad, utilidad y el beneficio social. Y lo vemos en muchas empresas que tienen propósitos claramente establecidos y que guían la acción del día a día. Si yo compro esto, tiene que ser al precio más bajo para poder trasladarlo al cliente. Si no es el precio más bajo, no estoy cumpliendo mi misión, diría Walmart. Farmacias CVS decidieron dejar de vender cigarros. ¿Y por qué decidieron dejar de vender cigarros y eliminar esa fuente de ingreso? Pues porque no tiene nada que ver con ayudar a la gente a tener una mejor salud. Entonces, nuestro propósito, sin duda, nos va a guiar y grandes discusiones hoy se van a dar dentro de las empresas en donde los empleados digan, ¿cuál es el propósito de mi empresa? ¿Para qué existe? Si no existiera mi empresa, ¿qué dejaría de hacerse? ¿Qué dejaría de ocurrir? ¿Qué contribución social dejaría de existir si yo no existiera y si mi empresa no existiera? Siguiente punto, que es fundamental en las crisis, porque al final las crisis son crisis de confianza. Uno pierde confianza. Uno pierde confianza en si mañana va a tener un empleo. Uno pierde confianza si su jefe realmente lo aprecia o si va a deshacerse de él. Uno pierde confianza en si el producto que tenemos es el que mejor se adecua a la situación actual, ¿no? Y la confianza prácticamente es ponernos en las manos de otros. Esa dependencia en donde dices, yo me muestro como soy, me desnudo ante ti, amigo, te digo cómo actúo, quién soy en realidad, porque sé que no vas a aprovecharte de mí, ¿no? Esa confianza social se ha de alguna forma fortalecido en México en esta idea de ser solidarios, de luchar contra la pandemia, etcétera, pero tiene que continuar después de la pandemia. ¿Y cómo la construimos? La construimos primero demostrando que tenemos capacidad, que nuestra empresa es capaz de hacer bien lo que dice que va a hacer, que además es íntegra, que es honesta, que es transparente, ¿no? También cumple las expectativas, es fiable. Si yo ofrezco tal cosa, eso sí me va a llegar. Y por último, regresando al punto que ya habíamos platicado, el propósito, ¿no? Construyo confianza cuando tengo un buen propósito y le digo a la gente que además de todo esto que hago y produzco, tengo una misión social, tengo una contribución hacia mejorar la sociedad en que vivimos. Los colaboradores son los embajadores de nuestra marca.
recordemos ahora al regresar que la manera en que hayamos tratado a nuestros empleados y los tratemos hacia adelante van a ser un componente fundamental de la construcción de confianza y de reputación sobre nuestra marca. Fíjense ustedes aquí, cada una de estas columnas habla de en quién nosotros confiamos. El presidente pues, tiene mucha razón en decir, López-Gatell habla de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque es un técnico, un experto. Nadie duda del experto, ellos saben. Pero fíjense cómo también es alto el porcentaje de gente que dice, yo confío en gente como yo. Que alguien me diga a mí, en quien confío, con quien me identifico, cosas buenas de una empresa, en mí influye mucho. Y finalmente vean esta parte de los empleados regulares. ¿Qué dicen mis empleados de mi empresa a los demás? ¿Qué expresan de mi empresa mis empleados? Porque si ellos hablan bien de mi empresa, construyo reputación. Si no lo hablan bien porque no los trato bien o porque no les digo por qué deberían de sentirse orgullosos de la empresa, estoy perdiendo una gran oportunidad de comunicar reputación. Y fíjense cómo ustedes, vean esta encuesta también de Edelman, dice, 86% de la gente dice, cómo trata una empresa a sus empleados es uno de los mejores indicadores de un nivel de confianza que tienen en una empresa. Últimos puntos, uno de ellos es hitos. Estas marcas, estas pues metas que nos ponemos para alcanzar una gran meta. Metas pequeñas, 10 pasos, otros 10 pasos, esa colina, esa cima, otro kilómetro que nos permite llegar a la meta. Así hemos estado en estos meses. Nos han dicho la próxima semana, para el 15 de mayo, para el 30 de mayo, para el 15 de junio. Bueno, y eso nos ayuda a que esa gran visión de tiempo, la acortemos y sea más manejable. Ahora que regresemos a trabajar con nuestros empleados, tenemos que darles hitos. Tenemos que decirles, hay que alcanzar esto para dentro de un mes y alcanzarlo. Y si no lo alcanzamos, decir no lo alcanzamos, pero podemos replantearnos esta meta y el siguiente mes tenemos que hacer algo. Porque tenemos, obviamente, que recuperar rápidamente lo que hemos perdido en algunos meses. No piensen ustedes al 31 de diciembre. No piensen ustedes al 31 de diciembre del 2021. Díganle a sus empleados qué tienen que alcanzar en las próximas 3 semanas, en los próximos 4 semanas, en el próximo trimestre. ¿Cuáles son esos logros cercanos que pueden alcanzar? El poder de las palabras. Fíjense ustedes cómo nos hemos mantenido en casa por 3 palabras. Quédate en casa. Y ese quédate en casa ha venido junto con la discusión de que si no me quedo en casa me enfermo o enfermo a alguien más. Claro que hay un temor. Pero piensen ustedes en cuáles 3 palabras le dirían a sus empleados y a sus colaboradores para reactivar su empresa, para poder alcanzar las metas del año. Recuperemos el año. Y que todos digan, oye, voy a recuperar el año. O una venta diaria. Una venta diaria, ok. 5 ventas diarias, 10 ventas diarias, $1 más al día. ¿Qué le vamos a decir a la gente para que se concentre en eso, que sea un tema muy claro, muy entendible, muy sencillo de reproducir en la comunicación interna de la empresa y en los discursos y en todo lo que hagamos de comunicación para alcanzar estas metas? Y por último, el tema de las alianzas. Hablábamos al principio acerca de lo que podemos hacer por causas sociales, ¿no? En el caso de World Vision, por ejemplo, ¿no? Todos estamos llamados a hacer algo por la comunidad, pero muchos quizás no sepamos qué hacer. Nuestras empresas no tienen todas una fundación, ¿no? No tenemos quizás una causa clara. Y sin embargo, hoy que hemos estado en esta exigencia de hacer algo por la comunidad, pues hay taquerías que están regalando tacos, ¿no? Hay gente que está hospedando a personas
de trabajadores de la salud. Ahí vienen todos los ejemplos que dimos al principio de iniciativas. Piensen ustedes en cuál es la alianza que a su empresa le conviene más y establezcanla desde ahora y tomen una causa, el hambre, la salud, la educación, el acceso a la tecnología, y traten ustedes entonces de pensar en con quién me voy a aliar. Yo quizás no lo sepa hacer bien, pero alguien lo hace bien y esa es una causa para mí que me construye reputación. Que algún día la gente va a decir, oye, ¿y tú qué haces por la sociedad? Ah, participo en esto. Ah, dono tal cosa. Ah, todas las semanas. O tengo un voluntariado muy amplio. Todos los fines de semana hago esto. Apoyo a mi parroquia. ¿Qué pueden ustedes decir de su empresa como contribución social? Y piensen en que tendrían que ver estas 8 diferentes composiciones, ¿no? Que haya fortaleza de las partes involucradas, que haya un sentido estratégico, que tenga sentido para ustedes, porque si no, un año van a defender una causa y luego va a venir otra persona y le digo, ¿y por qué no me ayudas a plantar árboles? Ah, también te voy a ayudar a plantar árboles. Oye, ¿y por qué no protegemos a las ballenas? Ah, esa es también una buena causa. No, piensen en algo que tiene sentido de negocio para ustedes. Si yo vendo computadoras, pues voy a dar acceso a educación tecnológica. Si yo estoy metido en alimentos, pues voy a meterme en algo de alimentación o de salud, etcétera. Entonces, piensen ustedes en la importancia de la alianza para ustedes, la interdependencia que exista, en donde se complementan, la inversión que pueden ustedes poner, la integridad, la confianza que tengan en la otra parte, si pueden institucionalizarlo de alguna forma, si puede haber cómo integrar mejor a sus organizaciones y qué tan orgulloso estaré de que esto se sepa, que todos lo conozcan. Estos son algunos de los puntos que creo que todos hemos aprendido de la pandemia y todos estos nos ayudan a construir reputación. Piensen ustedes que en un plazo de tiempo tienen que tomar decisiones de construcción de reputación sobre una alianza. Para el fin de año tengo que estar aliado con quién, por qué causa, para qué, qué le voy a dedicar, ¿no? ¿Cómo voy a comunicarme con mis empleados? ¿Cuál es el rol del director de mi empresa? ¿Cómo lo voy a convencer de que hable, ¿no? ¿Cómo desarrollamos un nuevo propósito que le dé sentido a nuestros empleados, a nuestros colaboradores y que le hable a la sociedad, ¿no? Y sin duda, este compromiso con comunicar. Hay que comunicar. Es el tiempo de la comunicación. No salimos de la pandemia si no hay comunicación y estamos hasta cierto punto hartos, pero estamos muy pendientes. Porque lo que ha hecho el gobierno desde la mañana hasta la tarde es comunicar, comunicar y comunicar. Podemos tener nuestras dudas sobre el valor de esa comunicación, pero sin duda existe esta conciencia de que comunicar aporta. Entonces, la reputación aporta resiliencia a las empresas que tienen buena reputación y entran en una crisis con esa reputación buena, se levantan más rápidamente. Si ustedes deciden llegar a una crisis para construir su reputación, no lo van a lograr, ¿no? Es una cuestión de ahorita trabajar para el siguiente reto. Y por último, si bien hablamos de sana distancia en la parte de salud, tienen ustedes que considerar que la reputación establece una buena, sana distancia. La reputación nos separa de los demás. Las empresas que tienen buena reputación dejan atrás a todos sus competidores. Construyan una buena reputación que los posicione en este pie y que la gente diga, de todas las empresas que conozco, la mía, la de mi cuate, esta, la de ustedes, es la que tiene una mejor reputación. Ahí dejaría esta reflexión y con mucho gusto, Liz, si quieres que abramos algunas preguntas o algunas inquietudes, adelante. Sí, claro que sí. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una que Mario nos pregunta, ¿algunas recomendaciones específicas en el caso de que se tengan que tomar acciones en reducción de la plantilla de empleados? Esto porque la empresa no podrá subsistir si no tomara esa decisión. ¿Cómo comunicar internamente y hacia el exterior? Yo creo que la parte de la transparencia es muy importante. Ser transparentes con los empleados, decirles qué es lo que está ocurriendo en la empresa
es fundamental y construye reputación. En muchas ocasiones yo creo que también escuchar a los empleados va a ser importante. El regreso de las empresas después de esta pandemia va a permitir generar town halls o desarrollar grupos en donde uno pueda conversar sobre cómo nos cambió la pandemia, cómo cambió la forma de trabajar, qué espera la gente. Pero en la medida en que la empresa sea transparente en las decisiones que tiene que tomar y por qué, y que dé un sentido y una explicación clara de que lo que está haciendo es en beneficio de todos los empleados, en beneficio del futuro de la empresa, estará en mejores condiciones de generar de los propios empleados que se quedan una mayor fidelidad, porque habrán visto que se ha tratado de convencer y de explicar las decisiones. Tú quieres que se quede gente a trabajar completamente comprometida y que esté segura de que esa es la forma en que la empresa va a actuar de ahora en adelante, con una gran apertura y con una gran claridad. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Tenemos otra que nos pregunta Angélica. ¿Cuál crees que es el cambio más relevante en tema de comunicación corporativa que afectará al mundo laboral después de esta pandemia desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que nos hemos sorprendido nosotros y muchas empresas no habían estado preparadas para tener el trabajo a distancia. Creo que uno de los grandes retos que podríamos nosotros tener en la empresa es quién trabaja a distancia y quién trabaja dentro de la empresa. Y si quien está dentro del espacio de la empresa tiene mayores posibilidades de brillar que alguien que no lo está. Una de las grandes preocupaciones que hay hoy es cómo ser equitativos. Si yo me encuentro en el pasillo a alguien constantemente, lo promuevo más rápidamente que alguien que se quedó en casa, ¿no? Entonces, mantener esa comunicación y transmitir a todos este deseo, este propósito, estos objetivos de negocio, pero al mismo tiempo darles un sentido de equidad y de que todos van a estar evaluados de la misma forma, creo que va a ser un reto. Independientemente de eso, yo siempre he pensado que hoy es el momento de los comunicadores. Si tú eres una persona dedicada a la comunicación, este es tu momento. Nadie hace mejor las cosas que tú. Y hoy los líderes de la empresa están diciendo, oye, ¿y qué comunicamos? Hay muchos líderes que han despertado a la comunicación a partir de la pandemia. Y yo digo, wow, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? Nunca se habían preguntado esas cosas. Y seguramente los comunicadores hoy están en la C-suite con mayor participación y con mayor frecuencia de lo que tenían antes. No pierdan esa gran oportunidad. Encuentren en lo que hacen un gran valor para que ese espacio que hoy han construido los comunicadores dentro de la empresa pueda continuar en la pandemia. Entonces yo creo que como comunicador tienes ese reto, ¿no? Cómo mantenerte en la mente de tus líderes para decir la comunicación hoy tiene un gran valor y va a seguirlo teniendo. Y por otro, cómo mantengo esa comunicación hacia toda la plantilla en momentos en que tengo que desarrollar nuevas formas de comunicación a distancia, a través de celulares, a través de, ya no voy a ver un pizarrón quizás en la fábrica o en la oficina. Ahora, ¿cómo comunico? Porque de ahora en adelante esa comunicación sensible a distancia, pero que también sea empática y sea cercana, va a ser sin duda un gran reto. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, Francisco nos pregunta, aquí nos dice, en ocasiones se entiende comunicar como algo mediático únicamente, y en ese espacio las empresas grandes pueden opacar a las que tienen menor escala, aunque en términos relativos su esfuerzo pueda ser mayor. En estos casos, ¿cómo abordar una estrategia de comunicación? Mayor enfoque en otros stakeholders, en empleados, en clientes, en vecinos, comunicar vía organismos o buscar medios con una narrativa enfocada a una visión y no tanto a los números fríos de las acciones? Bueno, todo eso, Francisco, tienes toda la razón. Digo, esta parte de la comunicación la hemos visto. Si tú te pones a ver dentro de tu propia colonia, lo que han hecho empresas, lo que han hecho negocios, han tratado de construir reputación
en diferentes niveles. Hay algunos que nunca llegarán a tener un espacio en un periódico, quizás. Y sin embargo, se han dado cuenta de que para ellos es fundamental llegar a los vecinos, ¿no? Esos son sus constituents, es un stakeholder importante, ¿no? O shapeholders, como también los dicen. ¿Por qué? Porque el vecino habla bien de la frutería o de la taquería o de la tintorería o de quien haya hecho algo en favor de la comunidad. Sin duda, una de las cosas que hay que ver es cuáles son mis fortalezas, qué me distingue de los demás, cuáles son las inquietudes de los demás en términos de las preocupaciones de mi comunidad. ¿Cómo puedo yo entonces alinear esto en lo que yo tengo cierta fortaleza con aquello que preocupa a mi cliente, preocupa a mi vecino, preocupa a la gente que se interesa en mi negocio, ¿no? En el propio banco que me presta dinero, etcétera? Entonces, creo que a diferentes niveles uno puede ir construyendo esa buena reputación, pero hay empresas pequeñas que tienen una gran reputación y lo hacen muy bien. Adelante. Aquí tenemos otra pregunta, también muy interesante. Nos diste pues algunos ejemplos de cómo manejar, ¿no? La comunicación en esta época de crisis, pero ¿nos puedes dar algunos ejemplos de algunas empresas, organizaciones que no han sabido manejar la reputación durante la crisis? Aquí Félix nos pregunta, ¿qué otras acciones de comunicación realizaron incorrectamente durante la pandemia? O sea, ejemplos de lo que no debemos hacer, ¿no? En esta crisis. Mira, no hablaría yo obviamente de empresas, pero sí te diría que una de las cosas que vemos con frecuencia, Félix, es que dentro de la empresa hay muchas áreas que comunican. Si es una empresa que no le da por comunicar con frecuencia o se ve en la obligación de comunicar, una de las cosas que vemos es que es difícil para ellos mantener cierta disciplina en el mensaje. En ocasiones al comunicador lo mete en problemas el cuate de relaciones con inversionistas, ¿no? O a veces lo mete en problemas el área de legal, ¿no? O el área de finanzas. En muchas ocasiones lo mete en problemas el área que tiene que ver con comercial, ¿no? Y que decide decirle a los proveedores que, pues debido a la pandemia, no les van a pagar, ¿no? O les van a pagar con mayor plazo de tiempo para poder enfrentar un problema de caja, ¿no? Entonces, en ocasiones la parte, en las crisis, la gente se pone a comunicar por todos lados. Y una de los grandes retos es mantener esa línea y esa gran disciplina en donde el área de comunicación sea capaz de decir, no comuniquemos esto así. Esto se nos va a venir encima el mundo si esto que tiene mucho sentido para ti en la parte comercial o en la parte de relaciones con inversionistas, si tenemos que decirle al mercado que vamos a hacer esto y tenemos que ser muy crudos porque el mercado así lo pide, así lo piden los analistas y los accionistas, oye, dime qué puede pasar. Pero cuando nosotros lo plasmamos y lo ponemos y lo decimos al mercado, los medios lo interpretan como algo que ya ocurrió. Si nosotros decimos, podría ser que en algún momento nuestra empresa tal cosa, los medios de comunicación lo interpretan como teme empresa que esto ocurra y ya ocurrió. Y entonces nos metemos en problemas. Yo creo que uno de los grandes enseñanzas de esta parte, de las crisis en general, pero esta parte de la pandemia es como en ocasiones el CEO que nunca ha comunicado de repente se apodera de la parte de comunicación y empieza a comunicar o empieza a dar instrucciones y la comunicación se vuelve errática y no construye reputación. Y yo creo que en tu propia experiencia, leyendo todos los días, has de haber encontrado casos similares en donde uno dice, esta empresa pudo haberlo hecho mejor, no lo comunicó bien y en muchos casos no ocurrió o no hizo lo que se le acusa de haber hecho, pero no lo comunicó bien y la gente allá afuera no tiene por qué entender las cosas de la forma en que la empresa quiere si la empresa no ha hecho el esfuerzo de explicarlo de esa forma, ¿no? Adelante, Liz.
Muchas gracias, Antonio. Paula nos pregunta cómo mostrar lo que se hizo durante la pandemia de manera digital y fortalecer la reputación por este medio. Bueno, pues ese yo creo que es uno de los grandes, alguna de las preguntas que se habían hecho al principio en términos de uno de los retos de comunicación, sin duda, es cómo trasladar toda la parte de comunicación a la parte digital. Todos nosotros hemos tenido en las empresas pues ya nuestras redes sociales corporativas, ya tenemos nuestros planes a través de nuestros canales de Facebook o Instagram o Twitter, etcétera. Pero cómo hacer una mayor utilización de esos medios y hacerlo con autenticidad, que quizás sea algo que uno debe tener mucho cuidado al comunicar lo que uno está haciendo en la pandemia. Porque lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, cuántas empresas no están ahorita volcándose a la situación del racismo, de la situación de George Floyd, y no tienen realmente mucha carnita detrás para demostrar que es auténtica esa preocupación. Cuando la gente empieza a escarbar, que es también la parte que es riesgosa de la huella digital de las empresas, si tú dices, mira todo lo que he hecho y desatas el interés de alguien por decir, wow, esta empresa, ¿cuántas cosas hizo en la pandemia? Es realmente extraordinaria. Veamos qué ha hecho en el pasado. Y empezamos a escarbar hacia atrás y no encontramos nada. Decimos, bueno, pues será flor de un día, ¿no? O realmente esto pues le interesó en la pandemia, pero no tiene un récord de realmente estar comprometido en causas sociales, ¿no? Entonces, si vamos a cacarear las cosas, debemos de hacerlo con una gran solidez, sabiendo que detrás de lo que nosotros digamos existe una historia, existe algo que nos permite demostrar que hemos sido congruentes a lo largo del tiempo. Y lo que hace hoy pues, las huellas digitales que tenemos es que no podemos esconder el pasado, ¿no? Ahí está, es evidente. Así que construir desde la parte digital una historia, por lo menos de aquí para adelante, de construir de reputación, va a ser muy importante y es algo a lo que todos los comunicadores deben de estar hoy abocados y tratando de venderles a sus jefes. Muchas gracias. Nos queda espacio para una pregunta más. Las que no alcancemos a responder aquí, las pasaremos a Antonio para que se las haga llegar por correo electrónico. Así que bueno, cerramos con esta que nos pregunta Alejandro. ¿No estaremos ya saturados de comunicación? La sociedad está medio fastidiada de comunicación fatalista o positiva, más cuando se ha perdido la credibilidad. ¿Qué recomiendas para ayudar sin caer en el asistencialismo? Bueno, yo creo que hay que comunicar más, quizás comunicar mejor y no necesariamente comunicar más. Creo que la comunicación siempre va a ser una herramienta para las empresas y creo que hay muchas empresas que no comunican. Y esa sería una gran pregunta ahora que regresemos al trabajo. ¿Podemos nosotros continuar comunicando? ¿Qué tendríamos que hacer hacia adelante? Que esto no se quede ahí, ¿no? Que este esfuerzo de comunicación no se quede nada más por la pandemia, sino que, digamos, los beneficios de la comunicación continúan. Pero tu planteamiento es muy interesante porque creo, y curiosamente hoy, antes de entrar a esta webinar, el presidente hablaba de que no hay independientes en México, ¿no? De que los independientes son de hecho críticos del gobierno. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es construir lo que tú estás describiendo, ese espacio intermedio, ¿no? Ese espacio intermedio en donde no existan estas polarizaciones, sino ese espacio de discusión donde no estemos nosotros pensando que somos unos contra otros, que somos blancos contra negros, que somos transformadores contra conservadores, etc. Y creo que hemos perdido hoy ese espacio de neutralidad. Quizás nosotros como comunicadores en las empresas, en nuestros hogares, en las asociaciones donde nos desarrollamos profesionalmente,
tenemos que contribuir a tener un espacio donde no haya polarización, donde podamos discutir los temas con una mayor neutralidad sin señalarnos con el dedo. Y creo que tienes razón, creo que nuestra sociedad se ha ido polarizando. Tenemos que hacer un gran trabajo para que eso no ocurra y podamos nosotros dirimir nuestras controversias, discutir nuestras ideas, confrontarnos desde un espacio de respeto y desde un espacio de neutralidad, donde no estemos tan volcados emocionalmente a ver enemigos por todos lados. Muchas gracias, Antonio. De verdad agradecemos mucho este espacio que nos diste el día de hoy para este webinar. Agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Y bueno, les dejamos aquí también las dos organizaciones que mencionamos al inicio de este webinar, World Vision e IRMA, para que puedan compartir también con nosotros esta parte de responsabilidad social. Y bueno, les agradecemos, los esperamos en nuestros próximos webinars. Con mucho gusto tendremos el próximo, uno relacionado con transformación digital. Ahí les dejo el link para que puedan explorar cuáles son de su interés. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias, Antonio. Al contrario, gracias a todos amigos. Buen día. Gracias por participar en este webinar. Si quieres estar en contacto con On Strategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.